Muchas bendiciones, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Roberto González desde aquí, desde South Bend, Indiana, en los Estados Unidos. Agradezco infinitamente la oportunidad y el privilegio que me dan de poder compartirles a ustedes la palabra del Señor en este momento. Agradezco a la directiva del Instituto Bíblico MacDiel en Matamoros, Tamaulipas. Gracias por esta confianza, esta oportunidad que me dan de dirigirme a todos ustedes. Y hay una pasión en mi corazón que yo quiero compartirles en esta hora. Hay una inquietud muy grande, el tiempo apremia, el Señor Jesús ya viene y la obediencia al mandamiento de la Gran Comisión pues está como atorada en muchas burocracias, en muchos conceptos, en muchos mitos que de repente nosotros como seres humanos nos escribimos o nos creemos y eso nos hace incumplir con el propósito y con el mandamiento que el Señor Jesús nos dio. Así es que en esta hora yo quiero compartirles acerca de la Gran Comisión, pero quiero empezar con una pregunta. Sí, la Gran Comisión es lo que Jesús nos dijo que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el Evangelio. Pero hay una pregunta que yo hago a los estudiantes, a la gente, cuando yo me presento en algún lugar y les digo, ¿qué es lo que ustedes pedirían si son enviados, si son enviados a cumplir con algún propósito o a abrir una misión? ¿Qué es lo que nos pedirían? Y bueno, he recibido respuestas infinitas, desde los que piden un carro, una casa, seguridad económica, eh, protección en salud, seguridad física, bueno, un montón de peticiones, bancas, sillas, equipo de sonido. Hay una infinidad de peticiones que la gente presenta para cumplir con la Gran Comisión. Ahora, cuando estas demandas no se cumplen y cuando no hay una respuesta de parte de Dios en cuanto a esas demandas o de parte de las organizaciones o de parte de la gente, entonces los ministros, los siervos, los enviados, nos sentamos a esperar a ver cómo el Señor nos va a responder. Y eso ha derivado en un estancamiento tremendo del cumplimiento de la Gran Comisión. Mucha gente sale de los institutos, se prepara, estudia, tiene capacitación teológica, pero luego se olvida de cumplir con ese propósito porque no le llegan los recursos, no fluyen. Entonces, en ese sentido, yo creo que necesitamos nosotros avivarnos, entender la palabra de Dios, el mandato del Señor y dar una revisada a lo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos. Y el capítulo 10 de Mateo y el capítulo 10 de Lucas nos narran precisamente ese momento cuando el Señor Jesús llama a los discípulos y los envía. Y es bien interesante darle una revisada. Yo varias veces me siento y veo esto y me maravillo y digo, Señor, si la iglesia pudiéramos entender y los estudiantes, los teólogos, los pastores, pudiéramos entender todo esto que tú nos estás presentando aquí, porque no fue sin propósito que el Señor Jesús o el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados para que estamparan en la palabra del Señor, en la Escritura, esta narrativa de cuando el Señor Jesús llama a los discípulos y los envía. Y es muy interesante revisarlo. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 10, porque dice el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí sigue narrando, ¿no? El nombre de los apóstoles, etcétera, etcétera. Y nos va narrando cuáles instrucciones les va dando. Pero mire, lo primero que necesitamos para cumplir con el propósito, con la Gran Comisión, lo primero que necesitamos está en el versículo 1, en la siguiente palabra, dice, entonces llamando. Para cumplir con la Gran Comisión, nosotros necesitamos escuchar el llamado de Dios. Escuchar el llamado de Dios.
aprender a escuchar la voz de Dios que nos está llamando y nos está diciendo: alguien tiene que ir, alguien tiene que salir, alguien tiene que predicar. Hoy en día la gente se está muriendo por ideologías, por creencias, por enseñanzas falsas, ¿sí? Hay gente que está pensando que la gran transformación de México se va a dar por medios políticos o por medios, qué sé yo, pero se están olvidando que solamente el Señor puede cambiar los corazones y las vidas, pero ese mensaje solamente lo podemos compartir aquellos que estamos escuchando el llamado de Dios. Usted ha sido llamado por Dios, entonces usted no necesita nada más. Usted necesita solamente escuchar el llamado de Dios, tener el llamado de Dios en sus corazones y obedecer. Hace muchos años ya, por el año 1984, yo acepté a Jesucristo en mi corazón, y es en el siglo pasado, y una de las cosas que yo quería era que toda la gente, una de las cargas que Dios puso en mi corazón es que mucha gente conociera acerca del Señor Jesucristo. Yo había estado en drogas, yo había estado en pandillas, yo había estado en situación muy difícil de destrozar mi vida, y entonces cuando yo recibo a Jesús en mi corazón y esa luz viene a mi vida, yo quiero que todos conozcan. A eso yo lo interpreté como un llamamiento de parte de Dios, y a partir de ahí empecé a salir de mi pueblo, de mi parentela, empecé a ir, empecé a obedecer, empecé a caminar, empecé a escuchar la voz de Dios y empecé a ver la mano gloriosa de Dios moviéndose y fluyendo de una manera especial para abrirme paso en la vida en el ministerio que yo estaba desarrollando en la vida. Así es que usted ha sido llamado por Dios, entonces es lo único que necesita. A lo mejor no hay carro, a lo mejor no hay casa, a lo mejor no hay vestido, a lo mejor no hay provisión, a lo mejor tú no ves todas las ventajas que puedas tener, mi amado hermano, para alcanzar o cumplir esa gran comisión. Sin embargo, te digo, si has sido llamado, si tu corazón arde con una pasión, con un mensaje, con una deseo de obedecer al Señor, si tu corazón siente esa carga por los perdidos, entonces estás siendo llamado para cumplir, y es todo lo que se ocupa. Es todo lo que se ocupa, ¿sí? Si eres llamado por Dios, si has sido elegido por Dios para cumplir en la gran comisión, para alcanzar al mundo, hermano, no necesitas nada más, ¿sí? Cuando estudiábamos ahí en la escuela bíblica, yo me acuerdo muy bien, el último año Dios me concedió empezar a pastorear en una zona rural ahí en Matamoros, y estábamos ahí pastoreando y nos graduamos, y apenas acabamos de graduarnos cuando llegó a visitarme el presbítero de región, en aquel entonces el hermano Miqueas Cantú de ahí de Río Bravo, y me dice: Roberto, has sido escogido por nuestra organización para ir hasta el otro lado del país, por allá en Colima, para ir a establecer la obra allá. Y me acuerdo yo que yo lo tomé como un llamado de Dios. Yo lo tomé como algo, Dios me está llamando. Y él me dijo: mira, eres muy joven, allá hay grandes oportunidades, hay grandes campos, hay ciudades enteras que no tienen evangelio, y tú vas a ir allá a compartir la palabra, a representar, a ser el embajador de Cristo Jesús. Oiga, cuando yo escuchaba esas palabras, mi corazón ardía y yo decía: Señor, a donde tú quieras yo voy a ir. Después de que dije que sí, no faltó familia, no faltaron buenos amigos con buenas intenciones que siempre vinieron y me dijeron: ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? La situación está muy difícil, etcétera, etcétera. Empezaron a venirme a mostrar las cosas difíciles que puedan pasar en la vida. Sin embargo, había una llama que ardía en mi corazón y yo dije: sí me voy. Me acuerdo que empacamos, en aquel tiempo todavía había servicio de tren para pasajeros, ya había un sistema de paquetería, y pusimos todas nuestras cosas personales, nuestra ropa, la pusimos en el sistema de paquetería del tren para recogerla en Tecomán, Colima, y nosotros nos fuimos en autobús, mi esposa, mis dos niñas, nos fuimos en autobús hasta Colima, una tierra que yo ni siquiera conocía, aunque es parte de México. Yo nunca había salido de ahí de Tamaulipas, mucho menos a vivir y mucho menos a cumplir.
con un propósito, pero había una llama en mi corazón y entramos y empezamos y la ropa nos llegó 15 días después. Yo no sé cómo le hicimos en todos estos 15 días, pero Dios proveyó, no estuvimos en gran necesidad ni en angustia, simplemente íbamos escuchando el llamado de Dios. Dios te ha llamado y entonces así llamó también a los discípulos y dice que llamó a los 12 y el versículo 1 dice y les dio autoridad. Eso me encanta, hermano, porque cuando tú aceptas el llamado de Dios, otra de las, y sales, sí, sales a la colonia, a la calle, al barrio, al país, a donde el Señor te llama. Otra de las cosas que pasa es que Dios te va a dar autoridad, hermano, ¿sí? Te va a dar una autoridad sobre los espíritus inmundos para que los eches fuera y te va a dar autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cosa maravillosa, hermano, nos sucedió en la ciudad de Tecomán, Colima y esa zona del occidente del país. Dios nos concedió llegar hasta ser superintendentes de las asambleas de Dios en el distrito occidente, pero en el transcurso, en el proceso, en esos 10 años, 14 años que estuvimos ahí ministrando, un milagro tras otro de provisión, de sanidad, de liberación. Yo recuerdo, hermano, que había como una especie de avivamiento porque había gente que llegaba y nos tocaba la puerta, 9, 10 de la noche, la puerta de mi casa. Y abríamos la puerta y venía la gente y decía, pues no sabemos qué nos está pasando, pero hay algo que nos dice que necesitamos hablar con usted y necesitamos que nos enseñe y nos ministre acerca de esto. Y yo me acuerdo que a veces hasta me molestaba porque me robaban parte de mi descanso, de mi vida privada, pero hacíamos la oración para sanidad. Hubo ocasiones en que oramos por mucha gente que estaba endemoniada, brujos que se llegaron a entregar al Señor Jesucristo, porque cuando tú aceptas el llamado y cuando tú obedeces el llamado y cuando tú sales, hermano, en obediencia al llamado de Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Se desata la autoridad de Dios sobre tu vida, ¿sí? Esto es maravilloso, esto es glorioso, hermano. Dios es un Dios que no nos manda solos, no nos manda vacíos, ¿sí? Él nos llama, Él nos llena de pasión en nuestro corazón y nos da esa autoridad que necesitamos, hermano. Nos tocó orar por brujos, nos ha tocado orar por curanderos, por hechiceros, por satánicos, por gente endemoniada, por gente enferma, y la misma respuesta de parte de Dios ha sido: Dios ha enviado su milagro, su sanidad, su liberación, su gracia sobre nosotros y nos ha dado la victoria. Ahora el versículo 2 del capítulo 10 de Mateo nos habla de algo muy interesante. Pareciera que decimos, bueno, ¿y por qué? Porque dice los nombres de los 12 apóstoles y da los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, etc. Y lo que vemos aquí cuando nos da los nombres es que eran personajes ordinarios, no eran extraordinarios, ¿sí? Tenían caracteres muy explosivos, tenían personalidades muy como cualquier ser humano, tenían miedo, se exaltaban, se peleaban, querían los primeros puestos, eran personas comunes y corrientes, y eso me gusta porque de lo vil del mundo y de lo menospreciado del mundo escogió Dios. Es decir, Dios no se fue a los reyes ni a los grandes eruditos que lo podía haber hecho, sino que te escogió a ti y me escogió a mí, personas totalmente ordinarias, con defectos, con carencias, con necesidades, con cargas, con errores, sí, con problemas que necesitan ser restaurados y sanados. Sin embargo, mi amado hermano y mi amada hermana, Dios te llamó a ti con todos esos defectos y Dios te conoce y Dios sabe quién eres. Sin embargo, a Él no le ha importado eso, porque de lo ordinario, aleluya, cuando se pone las manos de Dios como aquella vara de Aarón,
o de Moisés, que no era una vara ordinaria. Sin embargo, bajo el poder de Dios se pudo extender hacia el mar y se abrió ese mar. Bajo el poder de Dios pudo tocar la roca y salió agua de la roca. Dios hace cosas extraordinarias de lo ordinario. Y tú y yo, hermanos, somos personajes ordinarios. De Jesús dijeron: ¿quién es este? Es el hijo del carpintero. De los discípulos dijeron: son hombres del vulgo. De eso era. Sin embargo, eso ordinario bajo el poder glorioso de nuestro Dios se vuelve algo glorioso, algo extraordinario, algo maravilloso. Aleluya. Y eso me encanta cuando yo veo los nombres de los discípulos aquí, que Él llamó y que Él les dio autoridad. Hermano, no hay nada extraordinario en ellos. Lo extraordinario era el poder, el llamamiento, la pasión, la gracia. Y eso tú lo tienes, mi amado hermano. No se necesita carro del año. No se necesita un templo maravilloso. No se necesita, hermano, un traje de la mejor marca, ni ropa, ni comida. Lo que se necesita es pasión, es aceptar el llamamiento, es entender el llamamiento, es saber que Dios de este barro puede hacer algo maravilloso para su vida. Aleluya, para la gloria de Él. Así que, mi amado hermano, hay gran esperanza. Si Dios pudo hacer eso con los discípulos, si Dios pudo hacer eso conmigo, o puede hacer eso conmigo, lo puede hacer contigo también. ¿No crees? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo y lo he vivido y lo he experimentado. Jesús, después de que Mateo nos narra que escogió a estos 12 discípulos ordinarios, dice que los envió. Y esto es bien interesante, hermanos, porque hoy tenemos mucha iglesia que está muy gordita, sentada en las bancas, con un conocimiento teológico maravilloso, con una capacitación enorme. Pero ¿sabes qué? Es una iglesia cobarde, es una iglesia que se ha encerrado en las cuatro paredes, es una iglesia muda, es una iglesia que no está cumpliendo con el propósito de Dios, ¿sí? Es una iglesia que se ha conformado con programas, es un grupo, aleluya, que el diablo lo ha encadenado y no está soltando lo que transforma, no está soltando el mensaje, no está yendo, no está entendiendo que Dios nos está enviando afuera a conquistar, a tocar, a bendecir, aleluya, a hacer lo que Él quiere. Dice el apóstol Pablo que le ha placido a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Cuando tú y yo vamos y empezamos a hablar y le empezamos a decir al vecino: Cristo te ama, y le empezamos a decir al amigo: Cristo te ama, y empezamos a salirnos de las cuatro paredes, y la iglesia entiende lo que es ser enviado. Ser enviado es salir, es ir, es avanzar, es entregar, aleluya, ese mensaje afuera a la gente necesitada, en la calle, en el basurero, en la fábrica, en el hospital. Eso es ser enviado, hermano. Yo creo que una de las cosas maravillosas que nos ha pasado con este asunto de la pandemia es que los templos se cerraron. Y Dios sabía que se iban a cerrar. Y a Dios no le tomó por sorpresa esta situación de la pandemia. Dios sabía eso. Y yo entiendo que Dios nos vio tan cómodos en las cuatro paredes, encerrados, haciendo nuestros cultitos, que envió esta situación tan dolorosa para la humanidad. Pero la iglesia se ha salido de las cuatro paredes y ahora estamos predicando en la radio, en la televisión, en la internet. Estamos compartiendo la palabra y mucho pueblo ha entendido, aleluya, que el trabajo de la iglesia no está dentro, hermano, no está en más programas, no está en autoalimentarnos, en engordarnos a nosotros mismos, sino que el trabajo de la iglesia está afuera. Y Jesús, eso fue lo que hizo con los discípulos, los envió a predicar su palabra. Esto es maravilloso, hermano. Tenemos que entender que cuando salimos a compartir la palabra, es la cosa, desatamos sobre nosotros y sobre el mundo entero el poder glorioso de nuestro Dios. ¿Sí?
Cuando tú, por torpe que nosotros seamos, hermanos, empezamos a salir y empezamos a compartir la palabra y empezamos a decirle a la gente, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Hermano, el poder de Dios, sanador, liberador, glorificador de su nombre, se desata y empiezan a suceder milagros en la iglesia del Señor. Así es que, mi amado hermano, tenemos que salir, tenemos que ir. No importa si vamos a pie o en bicicleta o en burro o en carro o en avión. Aleluya. Lo importante es que entendamos que tenemos que ir. Y cuando nosotros entendemos que tenemos que ir, hermano, y dejamos de centrarnos en las cuatro paredes, oiga, cosas maravillosas empiezan a suceder. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, yo les invito, miren, hagan algo. En MacDiel tienen algo bien interesante que nos enseñaron desde cuando yo estuve por ahí. Nos decían, sábado y domingo no los queremos aquí, queremos que se vayan. Váyanse a las iglesias, pónganse a la orden del pastor y evangelicen un barrio, evangelicen una colonia. No importa si no los ponen a predicar, pero hagan ustedes en las calles, apoyen el ministerio pastoral. Y lo hacíamos. Yo desde que estuve ahí, todos los años que estuve ahí, los 3 años que estuve ahí, siempre salí, cada fin de semana me iba con un pastor y me ponía sus órdenes, y si ya tenía predicador para ese domingo, no importaba, yo le ayudaba a dirigir o le ayudaba a repartir folletos, le ayudaba. De alguna manera estaba cumpliendo o saliendo a compartir la palabra. Y esto es lo interesante, hermanos, que tenemos que salir, tenemos que ir. Pero no solamente eso, mire, les da instrucciones, y las instrucciones son bien interesantes. Sí, de repente, si no conocemos la cultura y el contexto, pues nos podemos sacar, porque les dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Había una urgencia de predicar el evangelio para encontrar al pueblo de Dios. Mire, hay gente, hermano, en alrededor de donde usted vive, que necesita que usted se centre en ellos, porque es gente que está clamando como Cornelio, está buscando a Dios de alguna manera y está esperando que alguien llegue y les predique la palabra, pero ese alguien está encerrado o está atado o está esperando todos los recursos. Sin embargo, Dios nos ha enviado y nos ha dado instrucciones bien precisas y nos dice, y yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. Es interesantísimo, hermanos, cuando la iglesia, cuando nosotros como pueblo nos salimos. ¿Cuántas cosas cuántas anécdotas en estos más de 30 años predicando la palabra nos han pasado, hermanos, de cómo el Señor nos ha librado, de cómo el Señor nos ha proveído, de cómo el Señor ha hecho milagros gloriosos, de cómo la gente ha venido corriendo buscando alguna respuesta para sus vidas. Lo hemos visto una y otra vez. El Dios al que servimos es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el mismo, sus palabras no cambian. Él sigue diciendo vayan, y Él sigue dándonos instrucciones precisas. Vayan y sánenlos, vayan y cúrenlos, vayan y resucítenlos, vayan y libérenlos, vayan y llénenlos de mi gracia. Y solamente cuando vamos con la palabra de Dios, solamente cuando vamos y compartimos, es cuando la gracia de Dios empieza a derramar en la ciudad, en el vecindario, en el barrio, en el país donde nosotros, Dios nos ha puesto a ministrar. ¿Cuántas vidas están atadas y están esperando en este momento alguien que vaya, un joven valiente, una jovencita valiente que vaya, que le diga al Señor, Señor, aquí estoy, yo voy a ir, no me importa la inseguridad, no me importa el riesgo, no me importa la situación, yo voy a ir a compartir la palabra tuya, yo voy a ir a liberar. Y cuando tú, como los sacerdotes que llevaban el arca en el río
río Jordán, cuando tú pones los pies en el agua, entonces Dios empieza a hacer milagros por tu vida. Dios empieza a hacer milagros portentosos, gloriosos, especiales para tu vida y para nosotros y para la comunidad. La luz de Dios se activa cuando el pueblo de Dios obedece. El poder de Dios se desata cuando tú y yo, hermanos, obedecemos. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es que no estamos yendo. El problema es que nos queremos engordar a nosotros mismos. El problema es que tenemos tanto análisis y el mucho análisis produce parálisis. Tenemos que accionar. Tenemos que ir. Aleluya. No importa, hermanos, si solamente es con el vecino, si solamente es con el amigo, no importa el lugar, no importa la circunstancia, tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que dar este mensaje con urgencia. Ahora mire, el versículo 9 es realmente impactante, ha impactado mi vida de una manera que usted no se imagina. Yo lo leo una y otra vez y digo, Señor, qué maravilloso eres. Porque cuando nosotros, si yo lo enviara a usted a cumplir algún servicio en la iglesia, pues al menos le voy a dar para el lonche, al menos le voy a dar para el pasaje de la pecera o del camión, al menos le voy a proveer de alguna manera el transporte, donde se quede, qué sé yo, quizás vaya a hablar con alguna familia del pueblo donde usted va a ir y decirles, oigan, por favor, recíbanme a estos jóvenes, etcétera. Yo haría provisión para ustedes como ser humano, porque estoy pensando en ustedes. Sin embargo, el versículo 9 es muy interesante porque no hace ninguna provisión. Antes les quita. Y mire qué interesante. Capítulo 10, versículo 9 de Mateo. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Entonces, nada. ¿Cómo los envió el Señor? Con las manos vacías. Prácticamente, como decimos en México, con una mano atrás y otra adelante, nada más. Qué cruel el Señor, ¿no? Qué despiadado es Dios. Pero mire, hermano, dice Pablo aprendió esto, bástate mi gracia. Les está diciendo, quitándoles todo lo que ellos tenían. Ni oro, ni plata, ni cobre, ni alforja, ni túnica, ni calzado, ni bordón. Por si tú estabas esperando una troca del año para irte a predicar el evangelio, déjame decirte que Dios no necesita que tengas troca del año. Y tú no necesitas troca del año para predicar. Si Dios te la da y la vida te la da, pues qué bueno. Pero no necesitamos eso. Lo que necesitamos es obedecer al Señor. Y muchas veces las cosas materiales se van a volver una carga, un estorbo para que nosotros cumplamos con el propósito de Dios. No estoy diciéndote con esto que tienes que salir corriendo a vender todo, no. Pero hay una gran lección aquí bien interesante. No necesitamos ninguna provisión material. El año pasado estuve en Honduras y platiqué con un joven que Dios rescató de las drogas. E inmediatamente ellos en esa iglesia tienen un programa de que inmediatamente si alguien quiere predicar, no lo detienen, no lo sientan para discipularlo como hacemos en otros lados, sino que lo envían. Porque ellos creen que así calientitos como la mujer samaritana, como el endemoniado gadareno, que Jesús los envió así, mire. Inmediatamente. Y este joven, pues se fue a una colonia pobre allá en Tegucigalpa y había una casa ahí en un barranco que estaba cayendo que la usaban los drogadictos para hacer toda clase de fechorías. Él llegó y les empezó a hablar a los drogadictos y les empezó a hablar de Cristo y me enseñaba su iglesia.
un grupo de niños y mujeres y exdrogadictos y en una choza abandonada realmente, pero me decía, pastor, yo no estoy pidiendo nada, o sea, le estoy enseñando esto como testimonio del poder de Dios, de que Dios puede sanar, de que Dios puede liberar, de lo que Dios puede hacer, y yo estoy contentísimo, decía él. Él estaba ya terminando una carrera universitaria, restaurado, y bueno, pues pero sigue yendo ahí, sigue pastoreando ahí en un lugar difícil. Sin embargo, lo que les quiero decir es que no esperó, mi amigo Albir se llama, no esperó nada, ¿sí? Simplemente escuchó el llamado del Señor de la Gran Comisión, y eso es lo único que se necesita, mis amados hermanos. Escuchar el llamado de Dios, ir, vayan, háganlo. Amén. Y no se preocupen, no se provean, le dijo el Señor, de oro, ni de cobre, ni de cinto, ni de alforja, ni de camino, nada. Simplemente obedezcan. Ahora, este pasaje no estaría completo sin la última parte, porque dice, Jesús les da la razón por la que él no quiere que lleven nada. Dice, porque el obrero es digno de su salario. Alguien me preguntó cuando yo terminé la escuela bíblica, pues, ¿y qué estudiaste? Teología. ¿Y qué vas a hacer, pastor? ¿Y quién te va a contratar? ¿Y quién te va a pagar? Y yo les dije, pues Dios. Y en ese tiempo como que me daba vergüenza. Pero cuando empezaron a llegar después de servir al Señor, y empecé a ver cómo el Señor proveía carros del año, familias restauradas, hogares sanados, hermano, cosas increíbles empezaron a pasar. Dios empezó a suplir de manera extraordinaria, abrirme puertas que nadie podía abrirme, solamente Él. Entonces me di cuenta de esto, de que aquí Dios está garantizando la paga maravillosa, la paga justa, la paga especial para todo aquel que se decide a ir a predicar el evangelio. Hace algunos años fui a dar una conferencia sobre esto en una de las ciudades de México, no les digo cuál para no... Pero un amigo mío, pastor, lo tomó muy en serio. Y él solito dice que pues después de aquellas conferencias agarró su Biblia y se salió por la ciudad caminando a predicar y orando, diciéndole, Señor, ponme la gente que está hambrienta, Señor, y necesitada. Y se encontró con un anciano medio enfermo, lisiado, ahí tirado en el umbral de una casa, medio abandonada. Y le empezó a hablar de Jesús, y el anciano abrió su corazón y recibió a Jesús. El pastor oró por él, sanó ese hombre, y cosa maravillosa, se levantó y empezó a servir al Señor. Y un día llegó a la iglesia y le dijo, pastor, ore por mí porque tengo unos terrenitos aquí afuera de la ciudad y los quiero vender. El pastor oró por él, pensó que era algún lote. No, el Señor tenía unas hectáreas, unos cientos de hectáreas, y los vendió. Y le trajo la 10ª parte al pastor. Le dijo, brother, quiero bendecirlo con esto, porque he entendido que esto es de Dios, esto es para el ministerio. Una sola persona tirada en el umbral de una casa, hermano, le proveyó al pastor el salario que él necesitaba para ejercer su ministerio por más de 5 años. Ve lo que Dios hace. Ve cómo Dios dice. Ahora, no siempre sucede así. A mí me ha sucedido y yo a veces oro a Dios y le digo, Señor, no juegues conmigo de esa manera, porque es cierto, el Señor me ha suplido todo lo que yo necesito, pero muchas veces lo ha hecho, perdón, en el último momento. Cuando yo ya estoy bien necesitado, cuando yo ya digo, ay Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Ahí el Señor me provee. Y me provee de manera milagrosa, de tal manera que yo no dudo que es el Señor, pero luego vuelvo y le digo, Señor, ¿por no me lo podías haber mandado con anticipación? Pero de una cosa sí estoy seguro.
de que Dios no me ha quedado nada de ver ni me va a quedar. Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado esto y esto y esto, y el Señor le dice, ninguno que deje terrenos o casas o padre o madre o hijos, nadie que deje ninguna propiedad por mi causa va a quedar sin recompensa. Dios es el mejor patrón, y cuando tú te tomas en serio esto, hermano, Dios te va a suplir, Dios te va a bendecir, Dios te va a abundar, te va a sobreabundar y te va a proveer todo lo que tú necesitas. Interesantísimo. Yo me podría pasar aquí todo el día platicándoles acerca de la palabra del Señor. Me emociona, me gozo, porque cuando veo esta palabra y cuando la comparo con los años de ministerio que Dios me ha dado, estoy más que seguro que Dios es fiel, poderoso y especial. Sin embargo, reitero con lo que empecé, hermanos. Vuelvo a subrayar eso. Si nosotros no vamos, si nosotros no obedecemos, si nosotros no salimos, si nosotros no arriesgamos y nos vamos a hacer el trabajo del Señor, nada va a suceder. Oremos a Dios. Padre nuestro, gracias por estos jóvenes maravillosos, Señor, que tú has llamado. Gracias, Señor, por sus vidas. Yo te pido, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo se mueva poderosamente sobre sus vidas en este momento, Señor, y que tu gloria los empodere de una manera extraordinaria, Señor. Ellos son los hombres y mujeres que levantarán la última cosecha, los que irán por las calles, los que irán, Señor, por los barrios pobres, Señor, por los caminos, a decirle a la gente, vengan, la mesa está servida. Que la unción y la gracia de tu Espíritu Santo se derrame sobre ellos, Señor, y que tu gloria abunde, Señor, en lo que ellos están haciendo. Padre, ayúdalos también, Señor, a cumplir este propósito. En el nombre de Jesús. Amén.